Bueno, vamos a seguir creándolo. Vamos a poner que acá vamos a necesitar un tree node, ¿sí? Que va a ser de tipo c.nombre. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy creando como primera instancia un árbol. Ese árbol va a tener que tener un nodo principal y lo vamos a estar agregando, ¿sí? Pero en ese árbol va a tener que tener un nodo, ¿sí? Un tree node. Ese tree node le vamos a completarlo solamente con los nombres y nada más. Terminado eso, le vamos a tener que preguntar eh, si tenemos que hijos. Este elemento tiene un hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que preguntar, en este caso, lo estoy poniendo en cualquier lado, perdón, acá, me fue el cursor. C.componente hijo si es distinto a nulo, ¿sí? Y también le podemos preguntar, en todo caso, lo que podríamos preguntarle es que si componente hijo, c.componente hijo, punto count es mayor a cero. Si es así, significa que tiene hijo. Y si tiene hijo, lo que vamos a tener que hacer es la recursividad de preparar un árbol. En ese preparar el árbol, vamos a tener que decirle que pongamos c.componente hijo, nuevamente, y acá le vamos a tener que decir el árbol, punto nodes, donde está, ¿sí? Y acá, cópiense en esta formulita, que lo que vamos a tener que hacer es que a nuestro árbol.getNodesCount, ¿sí? De tipo falso, espacio -1. ¿Qué significa esto? Ahora después lo vamos a ver en el formulario, pero básicamente lo que significa esto es que vamos a tener que hacer la recursividad del árbol, ¿sí? Por eso llamamos otra vez a preparar árbol. Que me cargue el componente hijo, que me lo cargue en el árbol, en el nodo, pero que en el nodo que me lo va a cargar donde está seleccionado, que le reste un -1. ¿Qué significa? Para que sea la raíz, que esté un nivel más abajo. Entonces, de esta forma, cada componente hijo que lo va a agregar, si corresponde porque es su hijo, lo está agregando en un nivel más abajo. Con eso está resuelto esta parte. Esta parte siempre y cuando que el tree node llegue vacío. Si el tree node no llega vacío, significa que el tree node ya existe. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en esta medida es casi exactamente lo mismo, pero no igual, sino que lo que vamos a tener que preparar ahora es un tree node, a nodes, vamos a tener que agregarlo y le vamos a tener que decir que me agregue qué cosa. Lo que voy a necesitar que me agregue ahora es el c.id de tipo string y le voy a decir que también me agregue el c.nombre.toString, que no hace falta que sea tu .toString porque ya lo es de nacimiento cuando lo declaramos, pero igual por la duda lo ponemos acá. Dicho y hecho, terminado esto, ahora le vamos a preguntar, ¿qué cosa? Le vamos a tener que preguntar si nuestro componente hijo eh, es distinto a nulo, ¿sí? Y también vamos a preguntarle si nuestro componente hijo .count es mayor a cero. Si es así, lo que vamos a tener que hacer es volver a preparar el árbol. Preparar el árbol. ¿Y qué vamos a preparar? Otra vez, vamos a traer nuestro componente hijo. En este caso, ¿qué vamos a preparar? Vamos a tener que preparar el tree node de punto nodes. Y acá, nuevamente, el árbol, no, el tree node punto get nodes count y va a ser de tipo false, -1. Y nada más. Hasta ahí terminamos la preparación del árbol. Entonces, creamos una recursividad dentro de la propia recursividad porque estamos utilizando un for each, ¿no? Estamos recorriéndolo, pero acá estamos creando la recursividad de volver a preparar el árbol. Si está vacío, lo creamos desde cero y creamos un árbol con un nuevo tree node. Y si no está vacío, lo creamos directamente el tree node y ya le vamos agregando el ID y el nombre. En realidad el ID no lo vamos a mostrar solamente el nombre, pero nos sirve para después hacer referencia cuando queramos agregar nuevos o eliminar alguno.
Lo cual, con esta parte ya estaríamos completo, principalmente toda la parte de la capa de entidades. Con esto lo cerramos y estamos resguardando esta parte que para mí es una de las más importantes. Vamos al formulario principal. En el formulario principal vamos a tener que agregar un preview, ¿sí? Que esto es un poco lo que yo les contaba, donde vamos a mostrar el árbol. Lo vamos a poner un poquito grande. Acá en las propiedades le vamos a poner prolijamente el tree view, ¿sí? Y vamos a configurar el formulario. Para configurar el formulario, primero sabemos que estamos utilizando la capa de entidades, porque vamos a consumir de la capa de entidades, y también vamos a tener que llamar a nuestra capa, a la Bayer, ¿sí? A la capa de negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pasarle información a la capa de negocio para que vaya al mapper y para que consuma los datos de la base de datos y que la retorne. Como ustedes saben, y ya lo habrán llegado a revisar esta parte, primero tenemos que declarar e instanciar cada uno de los elementos que vamos a consumir, en este caso de los clientes, y la clase de negocio. La clase de negocio todavía se sigue llamando class, así que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner PLL Composite. ¿Sí? Ya que estamos, vamos a hacer lo mismo con la mapper. Cambiar el nombre, MPP Composite. Y nada más. ¿Sí? Acá lo guardamos para no hacer macanas. ¿Sí? Guardar. Ahora sí. Entonces, vamos a tener que consumir. Estoy haciendo algo mal. Estoy mal parado. Le di en Enter donde no correspondía. Vamos a tener que crear acá. Vamos a tener que poner nuestra B cliente, se va a llamar de OB cliente. Y nuestra BLL composite se va a llamar OBL composite. Composite. ¿Sí? Nada más. Muy bien. En nuestro formulario principal, a mí me gusta hacerlo de esta forma, vamos a cargar un árbol. ¿Sí? Vamos a cargar árbol. Vamos a llamar un método cargar árbol. Y acá vamos a crear un nuevo public void string, no, un public void cargar árbol, ¿sí? Y nada más. ¿Para qué es esto? Porque en este vamos a llamar a este elemento, entonces acá vamos a tener que empezar a declarar en nuestra instancia, nuestra cliente va a ser igual a una new OB cliente. Cualquier cosa puse acá. A nuestra nueva B cliente. Y nuestra nueva B cliente, como muestra acá, me está diciendo que, ojo Alejandro, tenés que pasar un tree view acá. Perfecto. Vamos a pasar el tree view, que es el que nosotros acabamos de llamar en nuestro formulario y de la misma forma en la clase cliente. Perfecto. Acá vamos a tener que cargar una nueva OBLL Composite. Para eso le tenemos que decir que nuestra OBLL Composite es igual a una new BL Composite. Nada más. Por último, vamos a tener que cargar una nueva lista de elementos que es de tipo composite, ¿sí? Cargar componentes, ¿sí? Que va a ser igual a una new, no, perdón, va a ser igual a una OBLL composite.cargar componentes. ¿Qué es esto? Yo necesito cargar una lista de componentes, ¿sí? Esta lista de componentes, ¿dónde la voy a utilizar? La voy a utilizar acá, en la de clientes, que se la voy a pasar a la de preparación de árbol, que acá me la está pidiendo, ¿sí? ¿Cómo se la voy a pasar esta lista de componentes? Bueno, yo primero voy a tener que ir a la BLL para ir a la mapper, para ir a hacer una consulta en la base de datos y preguntarle todos mis componentes. Una vez que yo obtengo todos mis componentes, voy a poder pasar a esa preparación de árbol. Por eso es que escribí esto. Acá me tira error porque este método no está creado en la BLL, que ahora lo vamos a crear. Entonces, una vez dicho eso, ¿cómo voy a la preparación del árbol? Muy fácil. Le ponemos obcliente punto preparar árbol. ¿Y qué me está preparando? ¿Qué me está esperando el preparar el árbol? Me está pidiendo la lista de componentes. Si yo le doy un tab acá y le pongo un null,
Ya me lo reconoce porque estoy en el mismo lugar, ¿no? Cargo los componentes y no le voy a pasar ningún TreeNode. ¿Por qué? Porque en la lista de clientes, en la capa de cliente, el TreeNode llega vacío, ¿sí? Entonces acá no me va a hacer nada. Ya me lo crea de cero. Bueno, ¿qué me falta? Acá no me falta nada, me falta esto. Esta parte del formulario la voy a dejar abierta hasta que pueda mostrarle que en la Composite se resuelve. Vamos a ir acá, vamos a crear la de entidades, vamos a crear el mapper, ¿sí? Y una vez terminado eso, vamos a meternos acá y vamos a decirle que mi public mpp composite, vamos a crearle un mpp composite o mpp composite es igual a un new composite, nada más. Y acá vamos a crearle un public de tipo list composite componentes es igual, no, perdón, no dije nada. Sí. Y nos va a tener que retornar un mpp return hay algo que acá está mal cargado, perdón. BL composite, ahí está. Acá me va a retornar un mpp. ¿Sí? Si estoy creando algo mal, no, ahí está. Composite punto, lo vamos a llamar de la, ay no, lo quiero llamar igual que el de acá arriba para hacerlo prolijo. ¿Sí? Y no, como es una lista no me va a retornar ni un elemento en particular, ¿sí? Acá me está pidiendo el punto y coma. Acá le doy OK. Acá me muestra el error, pero si nosotros vamos al formulario principal, vean que el error acá ya está, ya se fue, está resuelto. Entonces acá no tengo más un problema. ¿Qué significa esto? Que el formulario principal lo podemos cerrar y el formulario de diseño también. Lo guardamos. El de cliente ya sabemos que sí, lo guardamos. Este que es la BLL ya no hace falta tenerla abierta. Acá lo que podemos hacer para hacer un poco de prolijidad, podemos crear nuestra región de métodos y acá podemos hacer nuestra end región métodos. Y un poquito de prolijidad, nunca viene mal. Acá lo guardamos, tenemos el error, ¿por qué? Porque en nuestra mapper tenemos que hacer lo mismo que hicimos con nuestra BLL. Entonces acá vamos a tener que crear nuestra using B, no me lo permite hacer porque ya tenemos la referencia, y nuestra using da el acceso. Nada más. Bueno. Vamos a tener que declarar e instanciar la conexión contra nuestra base de datos. Entonces, acá vamos a tener que crear DAL accesos. Pero fíjense en una cuestión, acá hay muy importante. DAL accesos es esta parte, ¿sí? Es el nombre de nuestra clase. Pero nosotros necesitamos modificar y tener acceso a esta, porque podemos tener más de una, como esto. Entonces, vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle DAL acceso sistema. ¿Sí? Yo lo declaro así, ustedes lo pueden declarar como más prefieran, ¿no? Pero entonces acá vamos a llegar a dar acceso al sistema o dar acceso sistema. Como hicimos en la layer, vamos a tener que crear un public composite, ¿sí? Un tipo de constructor de tipo composite. Y acá adentro la vamos a inicializar. O dar acceso es igual a un new para hacer acceso sistema. Nada más. Dicho esta parte, vamos a pararnos en este lugar y todavía, como ustedes verán, todavía me dice cargar componentes está mal. ¿Por qué me dice que cargar componentes está mal? Porque lo que vamos a tener que hacer primero es obtener todos los componentes, ¿sí? Tengo que hacer eso. Para ello, primero vamos a tener que, primero, prolijidad, región, métodos. Acá una en región, métodos, ¿sí? Nada, muchachos, recomiendo prolijidad. Vamos a crear una public list de composite, la vamos a llamar igual a que la anterior,
y la vamos a dejar acá. ¿Para qué me gusta hacer esto? Para pararnos en este lugar y ver que esto ya está resuelto. Entonces, si esto está resuelto y acá lo compilo, me va a traer algunos errores. Está perfecto, pero está. ¡Apa! Miren, no se encontró. No, acá no me tiró ninguno. En la BLL, negocio. No, esto no. No, acá no me cargó nada. Lo guardo. Debe estar return null. Acá nunca está de más. Vamos a compilar la solución nuevamente. Ceros dieron error. Sí, no me estaba trayendo error porque no estaba retornando ningún dato de esto. Sí, entonces en la BLL, si nosotros nos paramos y lo vemos, no tenemos ningún error. Perfecto. ¿Cómo vamos a cargar todos los datos de mi base de datos? Bueno, acá lo que tenemos que hacer particularmente, y que es muy importante, que lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, pero lo pueden recorrer de las clases anteriores, es toda nuestra base de datos, ¿sí? Obviamente que este patrón Composite tiene armado toda una estructura de nuestra base de datos muy importante porque si no la podemos consumir. Y al no poder consumir, no vamos a poder hacer nada. Esa base de datos es estándar, ¿sí? Ya tiene ciertas definiciones que pueden ser aplicadas siempre para el mismo uso. Pueden ampliarlo un poco más, pero la lógica siempre va a ser la misma, entonces la van a poder utilizar de la misma forma porque es cuestión de agregar tablas a las que ustedes ya tienen. ¿Sí? Entonces acá no tenemos que hacer mucho más que eh, declarar un string de tipo consulta y acá le vamos a hacer nuestra consulta contra la base de datos. Obviamente que lo ideal sería utilizar toda la parte de store procedure, pero bueno, acá para poderlo mostrar lo que necesitamos hacer, está más que bien utilizar un inject direct query y lo metemos acá directo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una consulta y vamos a guardar todos los datos de esta consulta en un data table. Acá hay un error, data table no existe. ¿Por qué no existe? Porque falta darlo de alta acá. Supongo nuevamente que si ustedes están acá es porque ya conocen la declaración de todo lo que son los data table y los data row. Si no lo pueden buscar en la lista de Microsoft, si no me escriben a través de los videos de YouTube y yo voy a tratar de ir cargando algunos videos donde explicaré toda la parte de data table y data row. ¿Sí? Igual no es complejo. Lo que hay que hacer es definir el using. Lo puse acá, un system.data y un using system.data.sql client. Esta es una forma de programar mía, pero supuestamente si uno declara el data es porque ya también tiene el SQL client porque es un hijo del data, ¿no? Es como parte del patrón, pero yo declaro siempre los dos. Eh, entonces, cuando yo voy a poner el data table, ya me lo reconoce y le vamos a poner un nombre, es igual a qué, o da el acceso, ¿sí? Y le vamos a poner leer datos. Después lo vamos a modificar esto. Y le vamos a pasar como parámetro nuestra consulta, ¿sí? ¿Esto qué me va a hacer? Me va a terminar devolviendo un data table. Entonces a ese data table le voy a tener que preguntar si es distinto a nulo y una doble validación. Cualquier cosa puse acá, perdón. M datatable.rows.count es mayor a 0. Si es así, vamos a tener que empezar a armarlo un poquito más los datos que necesitamos meter acá adentro. ¿Y qué vamos a tener que meter acá adentro? Vamos a tener que hacer un for each. Ese for each vamos a tener que ponerle un data row y le vamos a decir mdr in mdatatable. Vamos a recorrer con un data row mi data tables. ¿Sí? Y dicho esto, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Acá vamos a tener que cargar algo muy importante que quiero que lo recordemos, ¿sí? Que es esto. Acá, muy bien. Es esto, ¿sí? Vamos a cargar un leaf, ¿sí? Vamos a tener que crear en este momento un leaf, ¿sí? ¿Qué va a hacer este leaf? Me va a permitir crear una clase
Y esa clase va a tener que heredar de los componentes. ¿Y qué va a tener? Va a tener el ID y el nombre. ¿Y para qué es eso? Eso va a ser para buscar los hijos de cada uno de los componentes, para después luego poder ir y preparar el árbol. ¿Se entendió? Ahora igual lo vamos a poder ver un poquito mejor en el código. Pero recuerden esta imagen, ¿sí? ¿Sí? Y que va a tener un execute. Buenísimo. ¿Seguimos? Igual, nada, es muy interesante. Para mí, una vez que uno lo va programando, lo va entendiendo un poquito más. Pero después yo se los recomiendo que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a practicar y no copien y peguen porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, muy bien. Una vez que quiera yo declarar esto acá, lo que voy a tener que hacer es que por fuera de esto vamos a tener que crear un public class mp leaf que va a heredar de mi composite. Cuando yo haga esto me va a poner en error. ¿Por qué? Porque me va a decir, no, perdón, de tipo B componente. Perdón, heredaba de componente. Volvemos a revisarlo por las dudas. ¿De dónde hereda? De componente, nada de composite. Sí, mala mía, perdón. Lo aclaré al principio, no soy profesor, me puedo llegar a equivocar. ¿Y qué dice acá? Dice que tengo que implementar esta clase. Bueno, este constructor. ¿Y qué tiene este constructor? Recuerdan que traemos el ID y el nombre de tipo base. ¿Sí? Me va a implementar esto. Perfecto. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Acá básicamente lo que voy a tener que hacer es, primero voy a tener que crear la conexión contra la base de datos. ¿Por qué? Ahora van a ver, Odal acceso sistema. ¿Por qué? Porque vamos a tener que crear un nuevo método acá adentro que va a llamar a buscar hijo. ¿Sí? Ese buscar hijo lo que va a hacer es, cuando quiera agregar un componente a mi lista, en un momento se va a encontrar con que necesita un hijo. Entonces, a ese hijo lo voy a tener que venir a buscar. Es igual a un new del acceso sistema. Y acá adentro le vamos a poner buscar hijo. Nada más. Con eso solo estamos alcanza. Ahora bien, en ese buscar hijo, ¿sí? Acá vamos a tener que crear un nuevo método, un public virtual string buscar hijo, ¿sí? Y que no va a traer ni llevar ningún componente, sino va a ser va a agregar los componentes a este punto. Miren cómo ahora va a quedar todo bastante enlazado, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que poner acá adentro? Vamos a tener que poner un string mconsulta, ¿sí? Vamos a ponerle así. Yo acá lo que voy a hacer es copiar directamente la consulta, porque ya la tengo armada, ¿sí? Yo lo que les aconsejo, después sigan mirando los videos donde voy a explicar el tema de la base de datos, ¿sí? Y cómo armamos esto. Es importante para que lo terminen de entender de lleno, pero básicamente estoy buscando eh, los elementos para poder armar a través con un inner join de distintas tablas y con el ID que yo me estoy trayendo, ya lo tengo seleccionado cuando fui armando elemento por elemento, me estoy trayendo los elementos que tiene cada uno de sus hijos. Una vez que termine eso, con esta consulta vamos a tener que crear nuevamente un data table que es igual a dar acceso punto leer datos y le vamos a pasar la consulta. Nada más. Terminado eso, vamos a tener que preguntar nuevamente. ¿Nuestro data table es distinto a nulo? Y nuestro data table .rows.count. No, sí. ¿Es mayor a 0? Así. Perfecto. Si es así, vamos a tener que crear nuevamente un for each. Y ese for each que va a recorrer un data row. Y ese data row, ¿cómo lo vamos a llamar? MDR, como a mí me gusta llamarlo. ¿Y qué va a recorrer este data row? Este data row va a tener que recorrer nuestro data table. ¿Y qué va a asignar dentro de este data table? Acá viene la parte interesante. Lo que va a tener que hacer es cargar esto. Entonces, vamos a tener que decirle que vamos a tener un leaf
de tipo leaf, que es igual a un nuevo leaf, ¿sí? Y que acá adentro va a tener que tener mi convert.toInt32 y le vamos a poner nuestro data row 0.toString y también le vamos a poner que necesito que me cargue nuestro nombre, que está en la posición 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos posiciones, la 0 y la 1? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es cargar eso. Una vez que termine esto, vamos a tener que decirle que me agregue un componente punto de tipo leaf. Le podemos poner list, ¿sí? Agregar componente. Terminado eso, acá tenemos que retornar un null y nada más. ¿Sí? Y en esta parte ya tenemos la parte de buscar el hijo. Ahora bien, ¿qué pasa en todo este sentido? Nos falta esta parte, la parte de acá arriba, que hicimos una consulta, ¿sí? Leímos la data table que está cargada, tiene un for each con un data row, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Vamos a tener que poner el leaf, un leaf, que va a ser igual a un nuevo leaf, nuevo, y acá le vamos a volver a decir exactamente lo mismo, que va a ser de tipo convert.toInt32, entre paréntesis le vamos a tener que pasar nuestro data row, 0, en la posición 0, de tipo toString, y también le vamos a tener que decir que por favor me cargue el data row en la posición 1 de tipo toString. Yo suelo poner el tipo toString, no es necesario porque ya estaba declarado, pero bueno. ¿Acá qué vamos a tener que hacer? Acá lo que vamos a tener que hacer, miren, me quedó mal esto, buscar hijo, buscar hijo. Porque buscar hijo iba con la H mayúscula, ahí está. Vamos a dejarlo prolijo. Bien, ahí está, listo. Acá qué hicimos, acá lo agregamos en componente, ¿sí? En el componente que lo quisimos armar. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener que hacer lo mismo acá. Vamos a tener que ponerle this, no, this punto agregar, agregar componente. Sí, ¿por qué no me lo trae? Qué raro. This punto agregar, no, parece que está mal. Cargar componente. Iba a ser de tipo leaf. Y este agregar componente, ¿de dónde me lo está trayendo? Que hay algo que está mal. Claro, acá sí que está mal. Acá lo que lo voy a tener que cargar es en el tree node. Y el tree node punto no me los va a reconocer. ¿Por qué? Porque el tree node va a necesitar que acá tenga declarado el using system.window.. Dicho eso, ¿qué voy a tener que hacer? Nuevamente, en la composite vamos a tener que agregarle una nueva referencia en proyectos, no, en ensamblado de tipo forms, window form, y lo vamos a agregar. Con esta parte vamos a poder visualizar de que esta parte ya está finalizada. Y acá, cargar componentes, le vamos a poder decir que es un tree node punto